Muy buenas, ¿qué tal? Soy Alberto de Informas. Hoy os quiero enseñar uno de nuestros últimos módulos que hemos realizado y consiste un poco en el control de creación de categorías. Nosotros, como bien sabéis, tenemos muchísimos módulos que importan y actualizan catálogos externos y siempre estamos pensando mucho en las cuestiones del SEO. Hace poco hicimos un módulo para activar y desactivar productos una vez que se fuesen creando y ahora hemos planteado pues otro que es para la gestión de las categorías. Además, ya por defecto, PrestaShop no es que sea muy bueno para la gestión de categorías. Les voy a explicar por qué. Ya nos sentamos aquí. Mirad, tenemos por ejemplo esta categoría. Entramos en esta categoría. Bueno, esta en concreto no porque no tiene hijo. Pero si esta categoría tuviese un hijo, tuviese varios hijos, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a modificar esto. Modificar. Yo creo. Vale, vamos a crear un par de categorías para que lo veáis. Lectores codificadores RFID 1 y que el padre sea lectores codificadores. Perfecto. Bueno, se está creando un poquito la categoría. Vale, ahora vamos a crear una y vamos a crear otra que sea una categoría hermana. El problema que tiene PrestaShop en estas cuestiones, fijaros, si yo ahora puedo crear otra, que la vamos a crear ahora mismo. Para crearlas sí se nos queda aquí dentro, pero el problema que tenemos, ahora vamos a ver, guardamos. Y ahora vamos a crear esta nueva categoría. Cuando queremos desactivar muchas categorías de golpes es bastante lento esta negociación porque tenemos que saber cuál es el padre, cuál es el hijo, dónde están, ir una a una. Fijaros, bueno, pues ahora le vamos a dar aquí a desactivar. Vale, pues en principio si lo hacemos desde aquí no hay ningún problema. Pero si entramos en modificar y le decimos que mostrados no, nos va a dejar aquí y ahora tenemos que ir buscando las otras categorías. Vale, ¿qué es lo que hemos planteado nosotros? Nosotros hemos planteado una acción mucho más sencilla. Nos vamos a los módulos. El módulo, como siempre, lo subimos vía FTP o lo podemos subir desde añadir nuevo módulo. ¿Vale? Hacemos desde aquí, perfecto. Vale, pues le damos a la opción instalar. Esta pantalla sale porque no está verificado dentro del módulo de addons, no tiene mayor importancia. Vamos a dar a seguir con la instalación y fijaros. Ahora lo que hemos hecho aquí es que ya tenemos un listado con todos, absolutamente todas las categorías y quiénes son sus padres, con lo cual es mucho más sencillo. ¿Vale? Si queremos controlar con este filtro, aquí nos muestra todas las categorías. Que no, que queremos mostrar solo los que están activados, pues marcamos las activadas. Tarda unos segunditos y fijaros, aquí ya solo nos muestra las activadas. Las desactivadas, hacemos clic y aquí nos muestra las desactivadas. Vamos a venir a activadas de nuevo y fijaros que de forma sencilla desactivamos categorías. Haciendo clic en la V. Vale, pues ya está. La otra forma, si recordáis, os quedabais en la hija, después si queréis buscar otras, pues os lo tenéis que ir buscando. Bueno, pues de esta forma tan sencilla podéis ir desactivando todas las categorías. ¿Queréis ir a la categoría? Hacemos clic por aquí y nos lleva a la categoría para modificar cualquier cuestión. Evidentemente, aquí nos cuenta este proceso, bueno, es reversible, ¿vale? Pero siempre hay que realizar copias de seguridad. Esta acción siempre puede afectar a tus SEOs y si quieres hacer cambios, tienes que tener mucho cuidado con esto. Vale, ya hemos metido una funcionalidad nueva, que es cada vez que se desactive, cada vez que se creen las categorías, que automáticamente se queden desactivadas y que nos mande un mail al crear una categoría. Fijaros, lo vamos a hacer ahora mismo. Catálogo, nos vamos a ir a categorías y nos vamos a crear una categoría nueva. Vamos a ir viendo. Esto es muy cómodo para cuando tenemos cualquier catálogo y que nos crea categorías solas de forma automática, siempre y cuando estas categorías se tienen que crear con el formato habitual de PrestaShop, vía hooks. No nos vale que se inserten vía SQL, tienen que crearse como tal cual indica PrestaShop. Si se crea de la forma correcta, es correcto. Categoría nueva que se va
a desactivar. Fijaros, le dejamos como sí, le decimos que el padre es este y le vamos a dar a guardar. Recordad que le habíamos dicho que sí, que se muestre como activo. Esto es muy interesante porque ya de esta forma, cuando empecemos a crear, cuando cualquier importador nos esté creando las categorías, lo que hacemos es filtrar y que todo se importe de forma negativa. ¿Veis? Ahora mismo se ha creado la nueva categoría y automáticamente se nos ha quedado desactivada. Y ahora vamos a ir a ver, porque se supone que nos lo voy a mostrar. El módulo ya nos ha mandado que se ha creado una categoría nueva y que automáticamente ya se ha quedado desactivada. Esto es genial para cuestiones de SEO. Así vosotros tenéis muy controlado el catálogo y no se crea nada de forma automática y sin vuestra autorización. Espero que este módulo os valga tanto como a nosotros. Un saludo y muchas gracias por vuestro